Científicos logran bajar al fondo del pozo del infierno. Presta mucha atención. Este enorme agujero en la Tierra es conocido por los nativos de la zona como el Pozo del Infierno, y no es para menos. Podríamos decir que el nombre le va como anillo al dedo, pues se trata de un sumidero perfectamente redondo y muy profundo. Tanto que hasta hace poco ni siquiera se sabía su profundidad, hasta que un equipo de intrépidos investigadores lo han desentrañado al fin. Ubicado en el extremo oriental de Yemen, muy lejos de la civilización, este extraño fenómeno natural bien parecería propio de las historias de magia y fantasía, como la cuenca del ojo de un colosal gigante de piedra con su mirada perdida en el firmamento. A lo largo de los años, todo tipo de historias y leyendas se han contado sobre el Pozo del Infierno. Se dice, por ejemplo, que es una prisión de espíritus pertenecientes a la mitología islámica, esperando al primer valiente que se le ocurra descender a las profundidades para así reclamar su alma. Llamado también el agujero de Barhut, fascina a los geólogos desde hace muchos años. A unos 1300 kilómetros al este de la capital, Sanaa, cerca de la frontera con Omán, este cráter gigante situado en el desierto de la provincia de Al-Mara mide hasta 30 metros de ancho y se estima que entre 100 y 250 metros de profundidad. Según el folclore local, se creó para servir como prisión de los demonios, una superstición reforzada por los olores nauseabundos que emanan de sus profundidades. Los responsables yemeníes afirman, por su parte, desconocer lo que se encuentra en el fondo. Nunca hemos alcanzado el fondo de este pozo. Hay poco oxígeno y ninguna ventilación, asegura Salah Bahair, director general de la autoridad local a cargo del estudio geológico y de los recursos minerales. Fuimos a visitar la zona y entramos en el pozo. Llegamos a una profundidad de más de 50 metros y notamos cosas extrañas en el interior. También olimos un extraño hedor. Era muy misterioso. Según la superstición local, los objetos cercanos al agujero pueden caer succionados, como si de un agujero negro se tratase, una puerta a otra dimensión. A lo largo de los siglos han circulado historias sobre los jinns, espíritus a menudo malignos que vivirían en el pozo, y se ha difundido también que el pozo constituye una amenaza para la vida en la Tierra. Por culpa de estas supersticiones y por temor a la maldición, muchos habitantes de la región evitan acercarse siquiera al cráter, simplemente no hablan de él por si acaso. Sin embargo, la ciencia llegó una vez más para poner su bandera en el cráter y arrojar luz sobre lo desconocido. Este concretamente es el primer valiente que se atrevió a descender en las profundidades del Averno. Llegó junto a su equipo en el año 2021 y su nombre es Mohamed Al-Kindi. Pero, ¿eran ciertas todas estas historias? ¿Qué fue lo primero que descubrieron en el fondo del pozo del infierno? Enseguida lo descubriremos. Pero aprovecha para suscribirte al canal para no perderte más historias como esta. Y ahora sí, volvemos con la historia que te estaba contando. La siniestra reputación del pozo, según los expertos en la literatura antigua del Medio Oriente, tendría origen en uno de los dichos del profeta Mahoma, específicamente en el que habla sobre el limbo islámico. Las almas de los buenos de corazón iban a un mágico lugar donde se encontraba la mejor agua del mundo. En cambio, las almas de los malvados iban a otro opuesto donde estaba, obviamente, la peor agua del mundo. Otro dato importante a tener en cuenta es una vieja leyenda popular que afirma que un antiguo rey obligó a los genios o jinns a tallar el pozo del infierno como un lugar para esconder su tesoro. Estos genios de los que hablamos en la cultura del Islam pertenecen a una de las tres clases de seres intelectuales junto a los humanos y los ángeles. Los jinns o genios, según el Islam, poseen libre albedrío y por consiguiente la capacidad de obrar tanto bien como para hacer el mal. Los de este pozo, por supuesto, eran del tipo de los que eligen el camino del mal. Eso está bastante claro. Por ello, cuando el geólogo y espeleólogo Muhammad decidió descender en el pozo del infierno, todo el mundo le advirtió sobre sus peligros. Ancestrales espíritus malignos, animales salvajes y feroces, voces extrañas durante el descenso e incluso antes. Le aseguraron también que el aire era malísimo, pestilente, que en determinado punto ya no podría respirar y moriría asfixiado. Supo también de algunas historias sin confirmar sobre algunos intrépidos que decidieron entrar en el pozo, pero que jamás regresaron. A pesar de todo, parece que miedo es una palabra que Mohamed desconocía. Si acaso lo que le preocupaba un poco era la posibilidad de encontrarse con artefactos explosivos sin detonar al llegar al fondo del pozo, ya que desde el año 2014 Yemen había estado en medio de una cruenta guerra civil. Los pilotos a veces lanzaban bombas en las cuevas ya que la gente buscaba refugio en ellas. Con todo el respeto, ¡qué cabrones! Muy a pesar de todo, esta decisión estaba tomada. Mohamed y su equipo descenderían los más de 100 metros de profundidad del pozo del infierno, pues habían tomado la firme decisión y compromiso de disipar para siempre todo
el misterio que había alrededor de este pozo. Antes de su éxito, Mohamed ya lo había intentado en un par de ocasiones, pero nunca pudo alcanzar el fondo del foso. Al fin, decidió prepararse más y juntar a un equipo de profesionales que le ayudaran con la hazaña. Y ya sabes lo que dicen, a la tercera va la vencida. En septiembre del año 2021, al fin consiguieron descender hasta el fondo gigantesco del pozo. El equipo que consiguió el descenso explicó que aproximadamente a los 65 metros de profundidad de la superficie, los agujeros de la cueva empezaban a emanar agua en forma de pequeñas cascadas de diversos tamaños, formadas a través de miles y millones de años. La cascada del este es la más activa, mientras que el flujo del agua de la cascada sur se interrumpe. El agujero contiene una gran variedad de depósitos de cuevas y organismos, que incluyen serpientes, ranas y escarabajos. Algunas estalagmitas y estalactitas pueden llegar a alcanzar los más de 9 metros de largo. Así lo explicó Mohamed Al-Kindi en sus declaraciones. Y es que el equipo encontró una gran variedad de insectos, especialmente escarabajos, todos propios del desierto de Al-Mara. Además, observó ranas y serpientes, aunque no dieron demasiados detalles al respecto de las especies que habitan en la fosa. Después de medir el nivel del agua en distintos estanques, los espeleólogos explicaron que el siguiente paso es analizar las muestras recolectadas. Los científicos también tomaron muestras de rocas, tierra, el agua que fluye a través de las paredes y algunos restos de animales muertos para realizar diversos análisis que permitan conocer más a fondo su composición. Este increíble misterio resuelto nos recuerda cómo y hasta qué punto sentimos a la vez miedo y curiosidad por lo desconocido. Este mismo canal da prueba de ello y explora los límites de esa curiosidad. Sin embargo, los que sí llevaron la exploración al límite y sin miedo a lo desconocido fueron los rusos durante la segunda mitad del siglo XX, cuando crearon el Pozo al Infierno, la excavación más profunda jamás llevada a cabo por el ser humano y también el punto más profundo de la Tierra. A continuación, la historia del Pozo de Kola, el agujero del infierno de la Unión Soviética para alcanzar el centro de la Tierra. Con más de 12.000 metros debajo de la corteza terrestre, el Pozo de Kola es el agujero más profundo excavado por el ser humano. Y es que durante la segunda mitad del siglo XX, la división del mundo entre el capitalismo y el socialismo, provocada por la Guerra Fría, no solo enfrentó militar y económicamente a la Unión Soviética con los Estados Unidos, además impulsó una frenética competencia por la supremacía tecnológica, reconocida en todo el mundo por la carrera espacial. No obstante, la competencia por lograr escapar de la gravedad y orbitar la Tierra no fue la única frontera en disputa. Al margen del Sputnik, del Laika y del Apolo 11, Estados Unidos y la Unión Soviética también desarrollaron ambiciosos proyectos para excavar lo más profundo posible hacia el interior de la Tierra, por absurdo que parezca. En 1961, Estados Unidos inició con el proyecto Mohole, un programa que tenía como objetivo alcanzar el manto terrestre a partir de la perforación ultraprofunda del fondo marino. Impulsado por millones de dólares de la Fundación Nacional de Ciencias, 5 perforaciones distintas en el Pacífico lograron alcanzar una profundidad de 601 metros, que combinados con el fondo del océano sumaron un total de 3.600 debajo del nivel del mar. Y aunque el proyecto obtuvo importantes muestras de sedimentos propios del Mioceno, los altos costos hicieron inviable su continuación, que se abandonó definitivamente en el año 1966, tras obtener la negativa de financiamiento del Congreso. Solamente 4 años después, la URSS, Unión Soviética, puso en marcha su propio proyecto de excavación hacia el manto terrestre, el Pozo Superprofundo de Kola. El sitio elegido para la excavación fue la península de Kola, una zona nubosa con ríos, acantilados y pantanos al norte de Rusia. Los ingenieros debieron desarrollar tecnologías de perforación inexistentes en un laboratorio geológico, creado especialmente para dicho proyecto, con una enorme movilización de recursos. La primera perforación del pozo principal fue en el año 1970 y requirió de jornadas de trabajo extenuantes con maquinaria pesada y análisis en los laboratorios. 9 años después del inicio de los trabajos, el Pozo de Kola superó el récord del agujero más profundo jamás excavado, dejando atrás el pozo de Bertha Rogers, de 9.583 metros, ubicado en Oklahoma, Estados Unidos. La labor de los geólogos encargados del proyecto se extendió todavía una década más. Para 1989, el Pozo de Kola alcanzó los 12.000 metros de profundidad. El hito dejó muy por detrás el récord de Bertha Rogers y se acercaba lentamente a la meta de los 15.000 metros pactados por los científicos al inicio del proyecto. No obstante, la combinación de fango e hidrógeno, aunada con las temperaturas que alcanzaban 180 grados centígrados en el fondo y los diversos derrumbes, provocaron el fin de la excavación del Pozo de Kola en el año 1992, fijando su profundidad máxima en los 12.262 metros. Lo cierto es que aunque la tapa y los enormes tornillos continúan en su sitio, los geólogos no hallaron ninguna entrada al infierno. En su lugar, se obtuvieron muestras de rocas de hace 2.000 millones de años, además de un conocimiento mayor de la composición de la placa báltica, la zona más profunda de la corteza en esta región del globo. Y es que tal vez debieron excavar bajo el hielo de la Antártida, que como puedes ver en este vídeo que te recomiendo, esconde increíbles descubrimientos, misterios y enigmas todavía por resolver. ¿Te los vas a perder?
La palabra de Dios dice, y en aquellos días la ciencia se aumentará. Y eso es lo que estamos viendo en estos momentos, hermanos. Ya la ciencia ha descubierto muchas cosas y eso que falta más. Pero todo eso ya estaba escrito en la palabra del Señor. Hermanos, tenemos que prepararnos porque lo hemos dicho en anteriores videos. La venida del Señor está cerca y nosotros como hijos de Dios tenemos que estar preparados. Que Dios te bendiga en este día.